En los pasillos del poder cuentan que en los 80 una delegación de Japón visitó el Ministerio de Economía. Los recibió el equipo económico y les presentó el plan de estabilización para la Argentina. Los japoneses escucharon y preguntaron: ¿y después qué? En economía no entendían. Los japoneses se miraron. Su pregunta era simple y concreta. ¿Qué le va a vender Argentina al mundo? Pasaron 4 décadas, más de 10 presidentes, y la pregunta sigue en el aire. Esto es La Pregunta Japonesa, un podcast de Fundar para encontrar una respuesta. En este episodio, Encima del futuro. Soy Belén Bonello, directora de comunicación de Fundar. Si ya venís escuchando este podcast, sabés que estamos buscando la respuesta a una pregunta histórica y que eso nos lleva a recorrer diferentes sectores productivos del país. Algunos han cambiado mucho desde que esta pregunta se hizo por primera vez allá en los 80. Esta, de hecho, entró en una espiral de cambios en los últimos años. Estoy hablando de la biotecnología. Y para meternos en este tema, invitamos a Juan O'Farrell, economista y especialista en innovación. Obvio, trabaja en Fundar. Bienvenido, Juan. Hola, Belu. Empecemos por definir qué es la biotecnología. ¿Te parece? Dale, arranquemos. La biotecnología es un conjunto de técnicas y de tecnologías que se aplican a los organismos vivos para producir bienes y servicios. No se trata de un sector, sino de una actividad que es transversal a muchos sectores. Lo decís fácil, aunque ya sabemos que es muy difícil. A ver, ¿tenés ejemplos? Dale, vamos a lo concreto. Los sectores donde históricamente más se utilizó la biotecnología son el farmacéutico y el agrícola. Se usa, por ejemplo, para hacer vacunas, medicamentos, semillas, fertilizantes. Pero eso es solo una parte. Con lo rápido que está avanzando la ciencia, cada vez son más las aplicaciones, que hoy van desde el sector de alimentos hasta el energético. O sea que estamos en crecimiento. Exacto. Para que te des una idea, se estima que hasta el 60% de los insumos físicos de la economía global podrían producirse biológicamente. Parece una pregunta obvia, pero vamos a hacerla igual. ¿Esto es bueno para la economía? Es muy bueno, pero además puede ser bueno para el ambiente también, porque puede reemplazar un montón de productos químicos o materiales que vienen del petróleo, como los plásticos, por productos biológicos. Antes me pedías ejemplos, y tenemos 2 invitados que nos pueden dar ejemplos bien concretos de esto. Empecemos con Graciela Sicchia, doctora en farmacia y bioquímica y una pionera del sector. Soy directora de Innovación y Desarrollo de INSUD en Argentina, un grupo privado, y tengo algunos otros sombreros como presidente del Departamento de Desarrollo Científico de la Unión Industrial Argentina y también soy fundadora de la Cámara Argentina de Biotecnología. Decíamos al principio que la evolución de esta industria está siendo rápida. Escuché esta anécdota de Graciela. Yo siempre me río porque cuando daba las clases de biotecnología y decía la definición, organismos vivos o sus partes, nunca hubiera imaginado que Biflow, que es una empresa que educa a las abejas para que las abejas vayan a determinados cultivos con mayor eficiencia. Y ese adiestramiento o aprendizaje de las abejas se hace con moléculas que son como feromonas desarrolladas por un investigador de la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces, yo digo, más biotecnológico que una abeja, que era el organismo vivo que nunca me imaginé que iba a terminar siendo un servicio. Bueno, eso ocurre. ¿Esto se acaba de convertir en un podcast de ciencia ficción o me parece? Es impresionante, ¿no? Escuchá más ejemplos de desarrollos argentinos. Vas a encontrar una startup como Microma que usa hongos filamentosos para hacer un colorante, pero un colorante natural, no derivado del petróleo. Vas a encontrar empresas como OncoPrecision, que es ciencia ficción. Hacen avatares entre las células tumorales de un tumor sólido o un tumor de los de la leucemia, del propio paciente, haciendo predicción como si fuera un antibiograma, pero con los oncológicos, para saber cómo le va a ir a ese paciente de manera individual.
Ok, las posibilidades son inmensas y esto que acaba de detallar Graciela es acá mismo, en Argentina 2024. Veamos dónde estamos en el mapa mundial. Recientemente hicimos un censo, hay 340 empresas biotecnológicas en la Argentina. Esto nos ubica alrededor del número 10 en el mundo en cuanto a número de empresas biotecnológicas. Y tenés desde los biocombustibles hasta los caballos de polo clonados, los farmacéuticos, los alimentos, los reactivos de diagnósticos, las vacunas. O sea, muchas cosas con base biotecnológica. Muchas razones para entusiasmarse. Sí, además la cantidad de empresas está creciendo. En los últimos años se dio un fenómeno novedoso que es el auge de startups de biotecnología, muchas de ellas creadas por científicos en el CONICET y en las universidades, con apoyo de inversores de riesgo. Pero todavía estamos lejos de los países líderes, que tienen entre 2.000 y 3.000 empresas, y además se trata de empresas que en general son más grandes y desarrollan productos más complejos. Pero ¿hoy exportamos o no? Todavía las exportaciones son relativamente pocas. Según el último censo, que recién mencionaba Graciela, en el 2022 exportamos $216 millones en productos biotecnológicos. Si comparamos, por ejemplo, con el sector del software, que es otro sector intensivo en conocimiento, las exportaciones llegaron a 2.600 millones, o sea, 10 veces más. Llamamos también a otro especialista del sector, Hugo Mencela, docente de la UNR y director del Instituto de CONICET y Provic. También fundó una empresa de biotecnología que se llama Keklon. Hugo nos cuenta el potencial de una innovación que tuvo esa empresa. Las enzimas son catalizadores que tienen una complejidad química que solamente se pueden elaborar en organismos vivos. Entonces tengo que hacer biotecnología. Después ese producto yo lo fabrico y lo puedo vender y está enfocado en la parte de agro, ¿sí? Agro y food argentina. ¿Qué hace? Extrae más aceite de soja. Hace que la extracción de aceite sea más eficiente, un 2,5%. Es más eficiente. Bueno, 2,5% para Argentina son 250.000 toneladas de aceite de soja adicional. Esto que cuenta Hugo es clave. A pesar de que, como decíamos recién, todavía son pocas las exportaciones de productos biotecnológicos, es una actividad que mejora la productividad de otros sectores y por lo tanto aumenta las exportaciones de manera indirecta. Va quedando claro que no podemos hablar de biotecnología sin hablar de ciencia. ¿Cómo estamos comparados con otros países? Si nos guiamos por nuestras inversiones, estamos lejos de los países líderes. Pensá que nosotros invertimos más o menos el 0,5% del PBI en ciencia y tecnología. Israel invierte el 5%, Estados Unidos el 3%. Y además estamos hablando del PBI de Israel y de Estados Unidos, que es muchísimo más grande que el nuestro. Sí, claro. Todavía estamos muy lejos. Incluso si nos comparamos con Brasil, que invierte 1% de su PBI. Así y todo, la ciencia argentina está muy bien posicionada. Tenemos una trayectoria destacada en las disciplinas científicas que necesitas para la biotecnología y además científicos que fueron pioneros en esta actividad ya en los 80s se pusieron a trabajar con empresas farmacéuticas. La Argentina fue pionera en biotecnología. Hoy estamos un poquito atrasados respecto de lo que está pasando en el mundo en ciencia. Pero esa ingeniería genética llegó en la Argentina, al igual que en el resto del mundo, y tuvimos lugares icónicos como el INGEBI, que es un instituto que fue un spin-off de la fundación que hoy se llama Fundación Leluar, que dirigía el doctor Torres. Fueron los pioneros en introducir la ingeniería genética en la Argentina. La ciencia argentina es reconocida a nivel internacional. Esto se ve, por ejemplo, en el ranking CIMAGO, que es un ranking muy citado, donde el CONICET aparece en el primer lugar en el indicador de investigación, en comparación con el resto de instituciones gubernamentales de América Latina. Listo, campeones del mundo. Es más complejo. ¡No! Perdón, tengo que hacer sonar la alarma. Así como el CONICET le va muy bien en el indicador de investigación, que lo que hace es mirar la cantidad de papers que se publican, hay otro indicador en el que no le va tan bien, que es el de innovación, que lo que hace es analizar la producción de tecnología y se mide por la cantidad de patentes. Ahí el CONICET cae del primer puesto al 17. Acá hay que aclarar algo que para los especialistas es obvio. No es lo mismo una patente que una publicación. De hecho, son lo contrario. Cuando publicás es para compartir. Cuando patentás, estás diciendo que eso es tuyo. Al tecnólogo en CONICET se lo evalúa por las publicaciones que hace de papers, en lugar de evaluarlo por lo que hace como tecnólogo, que debe ser proteger, o sea, tiene que capturar el conocimiento y no difundirlo, ¿no? O sea, difundir un conocimiento implica que no lo puedes patentar. Al no poder patentarlo, estás difundiendo, estás liquidando el valor de un activo del Estado, ¿sí? Entonces, evaluar un tecnólogo por lo que publica es premiarlo por cuánto valor destruye. Como si fuera un científico básico, premiarlo por prender fuego su laboratorio, lo promuevo.
Somos muy buenos en generar conocimiento, no somos tan buenos en llevar ese conocimiento a solucionar problemas concretos de la industria. Para eso es clave aumentar los incentivos de los investigadores para que se orienten al desarrollo de tecnología. ¿Como premiando patentes? En parte sí, pero en parte también es algo más grande, es cambiar una cultura dentro del sistema científico. Tenemos una cultura donde está castigado el fracasar, sobre todo en CONICET. Yo nunca escuché a un investigador que se pare y diga este año fue un desastre, hicimos todo mal. Pero la única forma de tener tecnología es fracasar mucho, rápido, barato, y recién ahí, cuando encontrás algo genuino, vas a financiarlo. El fracaso es parte del proceso y para tener grandes éxitos es necesario fracasar un montón. Es una cuestión estadística. Cuanto más probás, más chances tenés de que salga bien. Ahora, cuidado. Si vas a fracasar, hacelo temprano. Sostener un fracaso en el tiempo puede costar carísimo. La pregunta es, ¿quién está dispuesto a financiar esos fracasos? En otras palabras, ¿quién va a invertir en proyectos con niveles altos de riesgo? Argentina tiene una particularidad, que el sistema científico está dividido de manera que CONICET tiene la fuerza laboral, ¿sí?, los trabajadores, y los fondos para comprar palas y martillos los tiene la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. La Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica siempre funcionó bien. Yo llevo 14 años en el sistema y todos los que conocí y la gente que tiene trabajando adentro trabaja muy bien y muy comprometida también. Se involucran en el proyecto como si fueran fundadores. Te hablo con la academia y me contestas con el bolsillo. Es que la innovación necesita recursos. Muchos de estos vienen del Estado, pero también de inversores privados y de empresas. Por eso la articulación público-privada es fundamental. Te anticipo que hay varios puntos de tensión. Bueno, pero qué sorpresa. El primero tiene que ver con la crisis de la macroeconomía y los controles comerciales y cambiarios. Estos complican la planificación y el funcionamiento de los laboratorios. Pensá que muchos de los insumos que se usan son importados. Esto se suma a un problema ya más general del Estado argentino, que es la lentitud de muchos procesos burocráticos. Muchos de estos procesos se necesitan para importar, para acceder a financiamiento, aprobar comercialmente un producto. Graciela Siquia lo dice bien claro. Sueño con un Estado promotor, un Estado que no obstaculice. Cuando uno para registrar un producto, para exportar, tiene muchísimas trabas burocráticas, yo lo llamo el buroducto, ese no es el Estado que me parece que promueve. Y hay un ejemplo bien concreto de que se puede tener un Estado más moderno, y fue la pandemia. Los trámites eran todos online, descubrimos la digitalización. La Agencia de Investigación y Desarrollo, que tarda históricamente un año en contestarte si un subsidio te lo van a dar, en un mes evaluaban toda porque estaba esta necesidad, más de 800, 900 proyectos. La ANMAT no dejó de funcionar. Registraban, había un fast track de innovación. En los privados también hay procesos que son poco ágiles, pero me imagino un Estado promotor. No me imagino un Estado metido en las empresas. Esto es un concepto que en la creación de empresas de base tecnológica yo no veo que sea práctico que el Estado esté presente en las decisiones de una empresa. Al final era más complejo. ¿Cómo es esto de que el Estado esté metido en las empresas? ¿Viste que dijimos que muchas de las empresas de biotecnología recientes las crearon científicos? Bueno, muchos de ellos y ellas están en instituciones públicas. Y hay un debate que todavía no está saldado respecto a las reglas para la creación de empresas en el CONICET y en las universidades públicas. Hasta hace muy poco estaba mal visto que sus investigadores armen empresas. Hoy eso por suerte está cambiando y como todo cambio necesita acuerdos para consolidarse. Y también ser más riguroso en el sentido de cuidar que el capital invertido por el Estado quede acá. Ahí se nos han escapado muchas empresas, hay muchas cosas que no deberían haber pasado y fue falta de rigor nuestro por miedo a entorpecer esto o lo otro, y particularmente lo de nosotros, de investigadores de CONICET. ¿Qué significa que se escape una empresa? Que las investigaciones desarrolladas en el sector público se exploten por empresas sin reconocer el rol del Estado, que se podría hacer, por ejemplo, a través del pago de regalías o de la participación accionaria. También existe la preocupación de que esas empresas se radiquen en otros países y no generen empleo local ni paguen impuestos acá. Claro, ¿y qué se puede hacer para que eso no pase? Se podría poner ciertas reglas o condiciones, pero existe un riesgo que esas reglas sean demasiado estrictas o desincentiven las inversiones privadas y pinchen un ecosistema de startups que está recién emergiendo. Es un balance delicado. Lo peor sería que la falta de acuerdos entorpezca el proceso. Se tiene que hacer un convenio de licencia con el CONICET. Digamos, un inversor no va a esperar, te dice, ¿y esto de quién es? No, bueno, porque yo soy investigador del CONICET y entonces la patente la tiene el CONICET. No.
no invierto hasta que no esté claro. Y del otro lado tenés 8 meses, 9 meses para contestarte. Entonces te hago una pregunta incómoda. ¿Somos competitivos globalmente o no? Sí, somos, pero nos vamos a tener que esforzar mucho para sostenerlo. Es fundamental aumentar el financiamiento, tanto para infraestructura, para formación de investigadores, para equipamiento, y ese tiene que venir del Estado, pero también del sector privado. Y por otra parte, falta también que esos procesos burocráticos del Estado para conectarse con las empresas sean más ágiles y que el sistema científico esté mejor integrado con el mundo de las empresas. Me diste el pie justo. Este podcast nace por una pregunta. ¿Qué le va a vender Argentina al mundo? ¿Tenemos en la biotecnología una respuesta? La biotecnología es la respuesta a la pregunta japonesa, porque tenemos todos los condimentos para estar en el top 5, porque tenemos los recursos humanos, tenemos experiencia industrial, fuimos de pioneros en el mundo haciendo biotecnología. Y este semillero a mí me da mucha esperanza que haya más de 100 empresas que se han formado con científicos y emprendedores de negocios en este clima macroeconómico argentino. Me parece que hay que poner el énfasis no solamente en biotecnología, sino en lo que a mí me gusta llamar convergencia tecnológica. Yo creo que la biotecnología genera productos y genera servicios, pero además es transversal a muchas otras áreas, ¿sí? Por lo tanto, lo que estamos vendiendo ahora lo vamos a vender mejor, más, con mejores márgenes, y después reinvirtiendo, básicamente vamos a crecer. Pero primero tenemos que ser un poquito más rigurosos, en el sentido de aprovechar lo que tenemos y incomodar a quien haya que incomodar. Es claro que estamos ante una actividad en crecimiento y que no sabemos todavía hasta dónde puede llegar. Es una actividad que puede relacionarse con muchos sectores y hacerlos más productivos y aumentar y complejizar esas exportaciones que tanto estamos necesitando. O sea que te voy a repetir esta pregunta en unos años. Acá voy a estar, ojalá con buenas noticias. Esto es La Pregunta Japonesa, un podcast de Fundar para pensar el futuro de la Argentina. Seguinos para no perderte los próximos episodios. Producción, equipo de Fundar, guión Marina Biuso, diseño de sonido Adrián Guzmán.